Y la primera cosita que les quería mostrar, que ahorita les está apareciendo en pantalla, por cierto, esta presentación va a estar ahí abajo, es que entendamos el concepto de funnel o embudo, que probablemente ya hayas escuchado en otros lados. Un funnel no es más que un proceso para pasar a un prospecto hasta convertirse a un cliente. Y lo vemos desde el marketing tradicional, donde a lo mejor tú ponías un cartel ahí afuera en un poste para buscar a, digamos, meseros o contratar ahí ayudantes de tu restaurante. Aquí, por ejemplo, te dejo un slide de cómo se ve un funnel de venta. Como su nombre lo dice, es un embudo y las bolitas azules representan a posibles clientes o prospectos, donde del lado izquierdo te dice entran 100, pero solo cierras 10. Literalmente esa es la fórmula que hay que seguir. Y bueno, uno se pregunta qué hay en medio del funnel, por eso aquí parece un signo de interrogación, que hace que de 100 cierre 10. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es bastante? ¿Es muy poquito? Entonces vamos a partir de ahí, como que de esa incógnita de qué pasa en todo ese funnel para yo de 100 personas pues quedarme con 10. Que por cierto, se los adelanto, 10 de cada 100 es un muy buen número, así que no hay nada que temer ahí. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, como dice, podríamos tener una serie de cuestiones que hizo que el cliente, o el prospecto más bien, se convenciera de ser cliente, como por ejemplo, le llamaste al teléfono, le dijiste los beneficios de tu producto, le diste un descuento por teléfono, le diste un tiempo límite, lo pensó, es decir, tuvo tiempo de razonamiento y tiempo de decisión, le volvió a hacerle publicidad tuya en alguna red social o en todas las redes sociales y finalmente compró. Pero a la vez, si lo volteamos de la otra cara de la moneda, por así decirlo, tenemos los posibles errores que el embudo cometió, como no le gustó al cliente que lo llamaras, tal vez se le hizo muy hostigoso, le ofrecieron mejores beneficios en algún otro lado, no le llegó el descuento a la hora adecuada, se la pasó el tiempo límite que tú le planteaste, cuando le dijiste que tenía un tiempo límite, no lo vio a tiempo, lo pensó de más, y lo pensó de más hasta el punto de saber que para él no era una buena opción, no le volvió a salir publicidad porque tu equipo no tenía publicidad lista en ese entonces y no compró. Viendo estas dos caras de la moneda, los posibles aciertos y los posibles errores, esto conforma entonces esa fórmula de la cual te hablaba, o la cual es el signo de interrogación de qué pasa ahí en medio. El éxito de personas que terminan siendo clientes, de la cantidad de prospectos de los que terminan siendo clientes, dependerá entonces de qué tan buena sea la fórmula, cuántos aciertos tengas y cuántos errores trates de disminuir. Ahora, si vemos el embudo en forma partida, por así decirlo, en fases, tenemos un modelo bastante interesante que surge a partir de ahí, el modelo AIDA. Probablemente ya lo hayas escuchado porque esto existe desde hace muchos años. Nada más consiste en 4 conceptos que son atención, interés, deseo y acción, y una barra de temperatura a un lado, como lo tienes de verde a rojo, que significa el calentamiento del lead o del prospecto hacia una posible compra, ¿no? Entonces, entre más abajo esté el lead, más caliente debería de estar para tener que entonces tomar una decisión de compra. Entonces, estos conceptos de atención, interés, deseo y acción se aplican, como lo vemos ahora, en un plano, digamos, horizontal a una estrategia ya de marketing. Y aquí es donde empezamos a utilizar plataformas y aquí es donde empezamos a razonar de qué tiene que ver que entremos 100 prospectos y saquemos 10, cómo aplicar la fórmula que ya les dije. Aquí es donde se juega todo eso. Entonces, si vemos el AIDA de forma horizontal o el embudo, si lo acostamos de forma horizontal, tenemos entonces la A de atención se enfoca mucho en la creación de contenido, el posicionamiento de marca, el reconocimiento que tienes allá afuera, qué tan top of mind eres para tu cliente o tu consumidor. Si cuando, por ejemplo, piensan en una plataforma de sitios de internet, ¿cuál se les viene primero a la mente? Entonces, el top of mind es esta A de atención. El trabajo aquí consiste, y no me voy a meter mucho a esto, sino la I que les voy a explicar ahorita. Entonces, el trabajo aquí consiste en crear un ambiente, un posicionamiento de marca, una marca sólida, un branding, una estructura que le dé mucho peso a los siguientes pasos. ¿Por qué no me voy a detener aquí? Porque esta clase no es de branding. Evidentemente podríamos estar hablando mucho de esto en otra ocasión. Yo donde me voy a estar deteniendo es en el siguiente paso. La generación de prospectos o leads, que es cómo hago para atraer a esos 100
prospectos que ya les enseñé a este embudo. Siguiendo el embudo, te diría entonces que el deseo es provocar, pues vaya la redundancia, el deseo de tener esa compra, de tener ese artículo, de comprar ese servicio, etcétera. Y ahí hacemos un juego de estrategia con email marketing y con pauta publicitaria que sea específico a la gente que hizo ciertas acciones dentro de tu embudo. No se preocupen, lo vamos a ver con un ejemplo muy claro, para finalmente llegar a la venta. Y la de acción significa toma acción en ese momento el cliente. Pero bueno, no nos revolvamos. Este concepto lo vamos a ver varias veces durante esta presentación, ¿no? Entonces, modificando algunos conceptos ahí, aplicando la fórmula de qué puede salir bien en un embudo, qué puede salir mal y cuántos clientes pueden resultar, cómo hacer una estrategia de marketing base a eso, podemos decir que el funnel, vamos a modificar algunas cosas. El funnel digital es un proceso de UX o experiencia de usuario automatizado para convertir prospectos en clientes fieles. Entonces la palabra aquí clave es UX, experiencia de usuario y fieles. Entonces, a diferencia de la otra definición que se enfocaba más en el marketing tradicional, no es una experiencia de usuario, más bien es una barrera visual. En este tipo de funnels digitales sí es una experiencia porque únicamente la gente que quiere estar en tu funnel lo va a estar. Vamos a verlo con un ejemplo. Marketing old school, muy fácil. Antes era, pones un banner, un panfleto, no sé cómo se diga. Tú controlas lo que tu cliente ve. Simplemente la calle está inundada de estos pósters, está inundada de esta publicidad, ¿no? Es una barrera visual. Así era en el marketing old school, de igual manera en la televisión, en la radio. Muchos reconocerán estas imágenes que, por cierto, ya sé que están súper feas, pero es con intención de mostrar lo feo también que son los centros de las ciudades, donde está repleto y plagado de publicidad con carteles y está ahí bastantes panorámicos y bueno, se ve súper feo. O el típico vendedor de ollas que llega a tu casa a tratar de venderte ollas. Entonces, todo esto es marketing old school. No lo quieres, no lo deseas, te repugna, visualmente no es atractivo y no quieres verlo. ¿Qué pasa en la digitalización o post-digitalización, la etapa en la que estamos en cuanto al Internet? Hay inteligencia de por medio, lo cual quiere decir que yo agarro datos reales del mercado, es decir, realmente agarro a los inversionistas, agarro a los dueños de negocio, agarro a la gente que le interesa el marketing y hago publicidad especialmente segmentada para ellos. Entonces, ya hay inteligencia que me permite no provocar una barrera visual que de entrada me va a ganar mucha fidelización al cliente. Entonces, tu negocio, como dice aquí, llegas al target que quiere y necesita verte, no al target que no quiere verte y que probablemente cree un mal recuerdo de ti. Queda claro hasta aquí, esta parte es muy importante porque marca la pauta de cuál es la diferencia de un funnel digital y la publicidad tradicional de allá afuera. Y esto se aplica a todas las pautas publicitarias, a todas las plataformas publicitarias que existen allá afuera. Entonces, repasando, si no entra al embudo, no es tu target market. Así de fácil y así de evidente y así de ventajosa es, por así decirlo, la publicidad online.